20 siglos de caminar dejando huellas en la historia que quedan ahora en artistas y creadores que nos darán otros 20 siglos de vida. Esto es Confluencias Culturales. Buenas tardes amigos, estamos en su programa Confluencias Culturales que presenta la Galería Bicentenario y auspicia el Hotel Sevilla. Hoy día estamos con Alfredo Felices y Cástor Saldaña Sousa, no un español que hace 10 años que vive en nuestra ciudad y que ambos están dedicados al arte, para hablar sobre el arte ayacuchano y la identidad regional. Buenos días Alfredo, un gusto tenerte acá. Buenos días José. Pues es un momento agradable. Visité ahí las instalaciones que se están preparando de la galería, ¿no?, que se va prontamente a inaugurar, y para mí es muy grato, ¿no?, contar con un ambiente en el cual la manifestación artística ayacuchana se pueda mostrar, ¿no? Y lo más importante, que llegue a nivel internacional a través de las vías, ¿no?, de internet, ¿no?, páginas web, etcétera, ¿no? Es muy interesante esa propuesta porque pareciera que estuviéramos encasillados en un ambiente del cual no podemos salir hacia el exterior, ¿no? Claro. Entonces nuestra cultura difícilmente llega a otros ambientes, ¿no?, culturales. Claro. Bueno, y tú Cástor, ¿cómo ves el arte en Ayacucho? Sé que estás estudiando pintura en nuestra ciudad, pero antes tienes un grado universitario de español. Sí, buenas tardes a todos, gracias por la invitación a participar en esta entrevista. Y bueno, mis estudios aquí, como ya he mencionado en varias ocasiones, están ligados a la tesis en antropología médica, en la medicina tradicional andina, con los llamados papitos, con los apus, ¿no? Y de los años que llevo aquí estoy incursionando nuevamente en lo que sería en la pintura, pero más no me voy a desligar del campo antropológico y psicológico, que es del que vengo, ¿no? Entonces, desde lo que me preguntas, sí hay una manifestación artística en todos estos aspectos y sobre todo cómo está ligado a la identidad, incluso a patrones del ciclo vital, lo que serían roles. Y justamente en mi tesis hay una dimensión artística, principalmente en temas de arquitectura, que asemeja a las cuestiones incaicas, y también en las pinturas en un sincretismo religioso, histórico, cristiano, católico, con la cosmovisión andina. Desde ese punto de vista es que yo estoy entrando ahora desde la parte antropológica. Pero hay una relación, ¿no?, entre estas, digamos, creencias, estas manifestaciones espirituales de una población y la forma como se hacen, cómo se pinta, cómo se esculpe, incluso cómo se hace artesanía en Ayacucho, ¿no? Sí, lo interesante es que a la mirada del común de las personas no notamos la relación muy estrecha que hay entre los personajes, podemos decir divinos, ya sea de la religión católica o de la religión andina, que viven en un sincretismo, ¿no? Es notorio que, por ejemplo, las imágenes de deidades cristianas que aparecen en forma misteriosa, caso, por ejemplo, de Jesús Nazareno o del Señor Aquinoapata, que tienen su tradición, que cuentan, ya conocemos más o menos la tradición, ¿no? Es que son imágenes que aparecen para esconder a otra entidad. Dentro de esa entidad está un apu. Por ejemplo, Jesús Nazareno es un apu que está relacionado a la medicina. Entonces, hay gentes que conocen la imagen y van y oran desde el punto de vista católico, pero hay personas que conocen que detrás de esa imagen hay otra entidad. Es igualito que el Señor de Aquinoapata, ¿no? Entonces, dentro de ese conocimiento, de esa relación sincrética, se van manifestando pues las actividades culturales, las actividades de repente de filosofía, de un pensamiento que siempre se mantiene en forma escondida, ¿no? Entonces hay necesidad de buscar esos ambientes, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo lo asume, digamos, el arte formal, no al arte académico, este tipo de expresiones, cómo lo expresa, ¿no?, este tipo de sentimientos propios de la zona?
En los artistas es casi innato e instintivo esa manifestación. Pocos son los que de repente proponen en sus cuadros temas muy meditados, muy conscientes, que tengan un contenido espiritual, un contenido filosófico o encierren conocimiento, ¿no? Pero la gran mayoría de los artistas han llegado a ese nivel, ¿no? Entonces toda obra de arte está indicando conocimientos, ¿no? Que se tiene que describir, que se tiene que tener una lectura semiótica de lo que está significando una obra de arte, ¿no? Claro. Entonces en las actividades artísticas ayacuchanas hay mucho de ese tipo de mensaje. Claro. No, por ejemplo, es notorio que la cajita de San Marcos o el retablo ayacuchano, ¿no?, tenga en las puertas la imagen de una flor, ¿no? Esa flor se va modificando en su estructura, digamos, pictórica, etcétera, pero está reflejando a una flor que es considerada una flor divina en el pensamiento andino, ¿no? Es el Pantirhuay, ¿no? Entonces, esa flor está primero en el retablo. Entonces, la primera inclinación de veneración está frente a esa flor. Después se abre y está el santito al cual está dedicado ese retablo. Entonces, allí hay un sincretismo, ¿no? Se mantiene el pensamiento andino. Esa florcita representa el florecer de la vida después de la muerte. Claro. Porque con la primera lluvia lo que florece es esa flor. Tú como antropólogo y psicólogo, Castor, ¿cómo ves esa relación entre arte formal y creencias propias, ¿no? Creencias nativas? Justamente lo que está expresando el profesor Felice está muy vinculado a los conceptos antropológicos, ¿no? Y habría que revisar la historia, nos tiene ese proceso, el condicionamiento que tenemos de la historia del arte desde el punto de vista occidental, y si realmente cuál es el concepto de arte desde este punto de vista cultural, si es el mismo. Ya de entrada estamos condicionados por las categorías que le hemos denominado en la historia, y más bien desde un antropólogo llamado Alfred Head que planteaba el arte como agencia y como artefactos culturales, más allá de lo estético y del sesgo que se pueda tener occidental. Todas estas manifestaciones artísticas representan una realidad sociocultural, práctica, ligados incluso a la existencia y a la ecología, al cultivo de la tierra, a los ciclos vitales, a lo que serían las estaciones. Es una forma, hay una relación totalmente intrínseca, ¿no? Porque el ser humano proyecta, es de carácter proyectivo, ¿no? Proyecta y manifiesta las representaciones que percibe en manifestaciones artísticas, pero que responden a su vida, ¿no? Para mejorar sus condiciones. Claro. Por ejemplo, lo de la Pantirhuay, y ahora hablando un poco más amplio, podría estar relacionado con el concepto neoandino llamado de Pachamama, podría ser, ¿no? Que al final es una cuestión que está ligada a la agricultura y a los ciclos de vida de supervivencia, ¿no? Incluso, bueno, yo fíjate, lo único particular que encontraba en la cultura andina, no digamos, más que andina, prehispánica, ¿no?, era el control de los suelos, ¿no?, la necesidad de sembrar en 3 niveles diferentes, ¿no? Y eso está un poco definido por la presencia de los Andes. Entonces ellos garantizaban su seguridad alimentaria controlando pisos en 3 niveles distintos, ¿no? Ahora, eso se expresaba, ¿no?, de alguna forma en sus ceramios o en sus tejidos, en sus telares, ¿no? Actualmente, un poco que eso se ha roto, ¿no? Ya no es que yo necesito producirlo todo para sobrevivir, sino que está el mercado que me da, pero yo también tengo que darle al mercado. ¿Cómo se manifiesta eso, esa ruptura, ¿no? Esa ruptura entre lo, digamos, lo autónomo anterior a lo dependiente actual? Por ejemplo, nosotros vemos en la cultura wari sus diseños iconográficos, ¿no?, de su cerámica, de sus tejidos. Allí está escondida el conocimiento, digamos, de su mundo en el cual se mueven esos personajes antiguos, ¿no? Está codificado de tal manera que es una
digamos, codificación de conocimientos. Toda figura geométrica que está representando tiene un aspecto que está representando una realidad. Eso es un nivel superior. Ahora, por ejemplo, ¿qué hacen los artesanos? Por ejemplo, de tejido. Toman esos diseños, lo copian, lo vuelven a hacer, pero no conocen el sentido que tenía, ¿no? O el conocimiento que encierran esas figuras geométricas, ¿no? Ellos han llegado a un extremo muy simple de codificar profundos conocimientos. Eso es lo que nos falta. Hay una ruptura tremenda, ¿no? Claro. Hay una diferencia abismal, aquel que codifica el conocimiento en esos diseños y aquel que copia solamente, de repente pensando en un aspecto mercantil, ¿no? Claro. Entonces ya no dicen nada de esos tejidos, ¿no? Te explico un poco, ¿no? Actualmente tú vas al campo en una comunidad en Ayacucho, Catalinayo, y vas a encontrar que el campesino de Catalinayo, donde siembran productos altoandinos, digamos papas o yucos, aunque actualmente con el cambio climático hasta lentejas, ¿no? Tiene tierras en la zona alta donde pastorea su ganado. Y tiene tierras en la zona baja, que le da el maíz sobre todo, ¿no? El maíz y las frutas. Esa es una, ¿qué te digo?, tradicional forma de asentamiento. Eso se expresa en la codificación que tú hablabas en los ceramios. Siempre hay 3 niveles diferentes. Pero ahora ya no. Ahora, digamos, y es sorprendente, ¿no? El ganadero de Cangallo viene a la ciudad a comprar sus verduras, viene a Ayacucho. ¿Ya? El sembrador de verduras en Bichongo, Vilcashuamán, que son vecinos incluso, no lleva sus verduras a la ciudad acá. Incluso a veces hasta Lima, porque muchos de acá traen sus verduras desde Lima, ¿no? Y la verdura del bichonguino las venden en Lima para que se consuma aquí en Huamanga, y la compra el cangallino, que es su vecino. Se ha roto esa relación con la tierra, ¿no? Tus 3 niveles, están tus 3 niveles de codificación también en ceramios y en tejidos, ¿no? Pero ahora esa relación, digamos, horizontal, ¿no? ¿Cómo se expresa en el arte? Está influido por la modernidad, que es donde estamos en un punto ya de quiebre total, vinculado al materialismo, a la industrialización, a la moneda, porque el dinero ha venido a sustituir al ser humano. Y esa ruptura histórica, a lo que habla el profesor Felice, ante todo ese conocimiento era su Biblia, una Biblia codificada en las manifestaciones artísticas, que era un conocimiento que le servía para su desarrollo sociocultural armónico ligado a los ciclos de la naturaleza, ¿no? Y actualmente, con la era de la industrialización, la tecnología, la moneda, porque ahora el dólar o el euro o el sol te sustituye a ti como persona. Y ahí está la ruptura, donde tu psicología te mueven y entonces, pues claro, pues ya no sabe. Entonces se repite y se recopia y se imita y se replica como moneda de cambio, pero ya no hay el conocimiento previo. Entonces ahí es donde está este dilema, ¿no? Claro, o sea, pero cómo es que para mí es cómo se expresa en el arte actual, ¿no? Esa horizontalidad en las relaciones. Acá, estas épocas, estos años, no tanto de repente una década, pero hay un resurgimiento de personalidades artísticas de un nivel muy grande. Entonces, hay una necesidad tremenda de que esa cantidad de artistas se junten para conversar, se junten para proponer, se junten para unificar criterios o de repente estudiar, ¿no?, nuestro mundo en el cual nos estamos realizando ahora. Hay una necesidad de elaborar una cosmovisión artística de nuestro entorno. De nuestro entorno, sí, pues. Esa escasez, pero ya se tomó como nota que hay una urgente necesidad de, inclusive, de crear un movimiento artístico partiendo de nuestra región. Claro. Entonces hay juventud que tiene el tiempo suficiente para indagar sobre esas cosas, ¿no? Entonces todo esto es tema de conversación en reuniones, etcétera, ¿no? Por ejemplo, nos damos cuenta que el conocimiento andino no es andino, es universal.
Sí, porque todo lo que dice el conocimiento andino también lo dicen otras culturas. De tal forma que, por ejemplo, he encontrado yo símbolos esotéricos que se estudia en el ocultismo representados en el mundo andino, ¿no? Por ejemplo, he encontrado la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Y en el conocimiento esotérico es el arché, ¿no? Es el tiempo cíclico, ¿no? También lo conocían en el mundo andino, ¿no? Muchos personajes representativos del conocimiento de la cultura egipcia están representados también en el mundo andino, ¿no? Entonces están las dos columnas que decimos de Salomón, ¿no? Que siempre están presentes en la entrada de los portones de las iglesias, ¿no? Jaquín Boaz, ¿no? También está allí porque están representando dos formas, dos conocimientos, dos energías que representan, dos energías que al juntarse crean una tercera, ¿no? O sea, es increíble lo que se puede descubrir buscando un poquito, digamos, el pensamiento andino, ¿no? Sí. En este caso, Podemos Castor es lo que ha venido desde España a introducirse en ese tema, ¿no? Sí, pues eso es lo que... Ahora me estás haciendo, disculpe, un poco para complementar, justamente cuando yo llegué aquí a Andahuaylas y me introduje en el mundo andino. Andahuaylas fueron mis orígenes en la tierra de José María Arguedas, y en el primer viaje ya me daban esas indicaciones de que realmente la cosmovisión andina originaria es abierta a otras culturas, no es cerrada, integraba. Eso fue lo que yo estaba aprendiendo, y no se cerraba a otras culturas y iba integrando el conocimiento, ¿no? Y bueno, eso también es parte de la evolución de las culturas y de los periodos, ¿no? Otra capacidad como artista, como persona y en todos los conocimientos es la capacidad de relacionar conocimientos, ideas que están esparcidos en diferentes ámbitos culturales, geográficos, identitarios. Es la capacidad de no verlos estancos, sino de relacionarlos. Claro. Cuando tú lo ves estanco, a nivel psicológico, te da depresión, te limita, entras en conflicto con el otro. Entonces, artísticamente hablando y de este nuevo resurgir, sería ver lo relacionado, ¿no? Claro, pero tú ves, por ejemplo, lo que tú dices, hasta en los motivos artísticos, ¿no? Cle, toma la Cle, ¿no? Toma lo Nazca, no sé si sabiendo que era Nazca, ¿no? Y lo plasma en sus cuadros. Estamos hablando de los años 20, ¿no? Y de repente esa forma de expresar, ¿no? Esa forma, digamos, pictórica de expresar, porque bueno, lo de Nazca está en ceramios, ¿no? Se hace actual, ¿no? Y nosotros, de lo que hacíamos ese tipo, digamos, de abstracto, ¿no? De repente tomamos el naturalismo europeo y lo plasmamos ahora, ¿no? Un poco como son ruedas no opuestas, ¿no? Sino que giran en diferentes direcciones, pero que en momentos determinados se encuentran, ¿no? Claro, como en realidad no hay nada escondido, no hay nada único, ¿no? El conocimiento es holístico, es universal, ¿no? Entonces es conocido a través de un estudio semiótico, ¿no? De los diseños de las culturas andinas que están encerradas allí, digamos, conocimientos, ¿no? Que lo han llegado a abstraer a un límite tal que una simple línea en determinado movimiento está indicando una realidad geográfica, etcétera, ¿no? Entonces han hecho allí un código que es necesario lecturar, pero hemos perdido esa capacidad de leer esos códigos. Hay necesidad de redescubrir esos códigos para entender realmente lo que significa cada diseño andino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El caso de Picasso, por ejemplo, ¿no? Él toma, ¿no? Digamos, referencias de las culturas Paracas y Nazca y crea lo que él llama el arte cubista. No copia escenas de la cultura africana y lo aplica a su temática, ¿no? Entonces él es el creador del cubismo, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad, ¿qué ha hecho? Solamente ha copiado de otras culturas, ¿no? Claro. Entonces, pues te digo que es universal, ¿no? Ahora, el problema es que de repente depende ya de la persona si es, digamos, honorable,
si es sincera, indicar las fuentes de las cuales ha tomado eso. En Picasso no ha habido eso. La vez pasada conversamos con Felipe López, mucho más mercantil que Dalí, que era ávida dólar, él mismo se definía así, era Picasso, ¿no? Picasso era negocio todo, así, ¿no? Pero volviendo a lo nuestro, ¿no? ¿Cómo se expresa realmente la identidad ayacuchana en un contexto así? Digamos, una herencia cultural tan grande, ¿no? Se está hablando de 20.000 años, 22.000 años, ¿no? En un mundo actual, donde las formas están más o menos ya definidas, ¿no? Si a mí me preguntan, por ejemplo, tirarse un puente antiguo colonial, ¿no?, que en su época cumplió un papel muy importante, ¿no?, como vía de tránsito, como un objeto que ha servido a esa sociedad y que ahora es un impedimento para que de repente se modernice la ciudad, permita un tránsito más fluido, etc. Ese problema, en mi caso, por ejemplo, yo podría pensar de esta forma, ¿no? Todo tiene sus etapas, todo tiene sus momentos, todo tiene su momento de utilidad, ¿no? Entonces, ¿se vería la forma de conservar de repente eso? ¿O se tendría la necesidad de tirarlo, ¿no? Claro, ¿No? sí. Justo yo vivo ahí, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, Puente Santa Teresa. Por ejemplo, hay un caso bien curioso para mostrar, ¿no? El puente de Tenería se está conservando, no, ¿cómo es? El puentecito último que tenemos en el riachuelo de la Alameda, acá al final, el que une con Chopata, creo. San Sebastián. No se le da mantenimiento, no se le cuida, y ahí está cada vez deteriorándose y de repente se va a caer. No, pero eso es lo que están esperando, ¿no? Puente Tenería, había un puentecito que conectaba pues la ciudad con San Juan Bautista, ¿no? Y para construir esa canalización se lo tiraron abajo, ¿no? Y es un recuerdo de repente nostálgico, etcétera, ya no está el puente. No, pero si hubiese estado existiendo ese puente, no hubiese esa circulación tan corrida del tránsito, no hubiese... ¿no? ¿O qué hacemos? ¿O dejamos el centro de la ciudad tal como está y trasladamos todas las cosas a otros ambientes donde se desarrolle pues, la ciudad moderna, ¿no? Claro. No, pero ahí de alguna forma eso se está solucionando, ¿no? Todas estas casonas antiguas que están en torno acá, al lugar en que estamos, ¿no? Han sido tuburizadas, ¿no? O sea, antes eran huertas, ahora son un montón de cuartitos, ¿no? Y de alguna forma sí la sociedad aguanta, ¿no? Pero obviamente no es digno. Claro. No, la persona va a buscar vivir con dignidad, va a buscar mayores espacios, ¿no? Probablemente en ese momento salga, ¿no? Pero lo que sí es urgente y lo que tú decías es recuperar ese río, pues, porque el río es una parte fundamental de la vida de la ciudad, ¿no? No puedes cubrirlo nomás, ¿no? Sí, pues, ¿no? Son cosas que de repente el ser humano tiene que acomodarse a las circunstancias, ¿no?, del tiempo, ¿no? Ayacucho de repente una cantidad máxima de 20.000 o 30.000 habitantes, ¿no? En un tiempo ahora hemos crecido de tal forma que uno sale a un costado y no es Ayacucho, es otra ciudad, es otro pueblito provinciano de por ahí, ¿no? No, a mí lo que más me molesta es que todo se va homogenizando, ¿no? Y cada vez ves más edificios de 4 pisos, todos estilo Bauhaus, ¿no? Cubo sobre cubo, así, ¿no? Y, bueno, ya deja de ser mi ciudad, ya no, esa no es mi ciudad, ¿no? Definitivamente. Pero el ayacuchano actual, ¿cómo reacciona, no? Digamos, el ayacuchano heredero de 20 siglos, más, ¿cuántos son? No, de 20.000 años, ¿no? De cultura, ¿no? Claro. ¿Cómo reacciona frente a la destrucción y a
homogenización. Y ahí está el arte también, ¿no? En esa percepción. Claro. No sé si en San Blas conoces la casa de un sacerdote que vivió ahí y que lo compró el señor Quispe, queriendo pues utilizarlo de repente ilusionado con hacer una construcción, aprovechando la cantidad de espacio que tenía esa casa. Pero se le opone el Ministerio de Cultura. Entonces no puede tocar nada, no construir nada y la casa sigue igual. Entonces uno pasa y ve y vemos pues una cosa que se está destruyendo, ¿no? Y hay alguien que impide que tú puedas utilizar esos ambientes, ¿no? Pero tampoco aporta para darle su realce, ¿no? Para mejorarlo, ¿no? Y así hay, digamos, lugares tan hermosos que se están destruyendo, ¿no? Esa casona que está en esa calle de Evitamiento, ¿no? Que tan hermosa presentación tiene, ¿no? Se está destruyendo, ¿no? Está construyendo. Y nosotros solamente decimos, oye, eso, y el Ministerio de Cultura, porque, o sea, ese es nuestro papel. Solo decimos, ¿no? Ni siquiera protestamos, ni siquiera insistimos, ¿no? En su restauración. Bueno, ya nos ganó la hora, ya nos están votando acá el dueño del tiempo, ¿no? Yo les agradezco su presencia, ¿no? Y estoy seguro que vamos a seguir conversando. Contigo, Alfredo, vamos a trabajar todo este periodo, ¿no? Esperamos contar contigo, ¿no? Claro. Gracias por la confianza, ¿no? Estaremos para aportar pues con lo que podamos brindar, ¿no? De acuerdo a nuestras condiciones y posibilidades, ¿no? Yo sé que es mucho. Y yo para ti, Castor, espero pues que realmente sea enriquecedora tu permanencia acá en Huamanga, ¿no? Sí, sí, yo estoy aprendiendo mucho, de eso tiene un sentido también que esté aquí, ¿no? Ok. Muchas gracias. Bueno, no será la última, ¿no? Esta es la primera vez que nos encontramos y seguimos.